¿Qué tal? Bueno, vimos el ejemplo del operador derivada que a una función en H01 lo manda a su derivada de Debye. Obviamente, si la función es suficientemente suave, S1 pues es su derivada clásica normal, con una condición de frontera. Simplemente por estar en H01, esas funciones ya valen 0 en la frontera. Como lo mostramos, por eso vimos todas esas cosas. Vimos que no era continuo, vimos que era cerrado. Inmediatamente de la elección del dominio, vimos que era cerrado, porque el dominio, quedamos que un mapeo es cerrado si solo si HT, o sea el dominio con la norma T, es completo, es un espacio de Hilbert. Pero eso ocurre para H01, es la norma de H01, o es una de las normas equivalentes en H01, ¿ok? De hecho, esa es la definición de H01, es con esa norma, la norma T, de hecho. Entonces ya era completo, entonces ese operador era cerrado. No continuo, pero sí cerrado. ¿Sí? En la tarea les puse que muestren que sí es cerrado, que es cerrado una vez más, pero de la definición también se puede hacer. De la definición directa, o sea, asumir que tiene una sucesión UN en el dominio que converge a U y T de UN converge a B. Entonces hay que demostrar que entonces U está en el dominio, ¿okay? Y que B esté de U. ¿Sí? Se puede hacer directamente. ¿Sale? Directamente. Es decir, con propiedades de derivada débil y todo eso. Por eso se los puse. Vamos a ver otro ejemplo importante. Este es el ejemplo 2. ¿Ok? Vamos a definir mi espacio de Hilbert H como L2 de R. T va a ir de su dominio, ¿ok? Contenido en L2 de R en L2 de R. ¿Sale? ¿Ok? Y T manda X en, aquí le pongo, sí, T de X. ¿Sale? Donde, mucho ojo, el dominio de T son todos los X en L2, o sea, esto es una función, la X está representando una función, tal que T por X de T esté en L2 de R. Es decir, es un mapeo que a las funciones en L2, en este dominio, las multiplica por el mapeo identidad por T. Vean que yo les di este caso discreto en los espacios L2 minúscula, en el espacio L2 minúscula. ¿Ok? Bueno. Esto significa que el dominio de T consiste de todas las funciones en L2, de todas las X en L2 de R, tales que T de X está en L2 de R. Esto es que la integral en R de T cuadrado de X de T al cuadrado de T es menor a infinito. Vean su caso discreto, compárenlo. Es exactamente es, digamos, el caso continuo, el caso en el límite. Pero es un ejemplo muy importante. Obviamente, por esta condición, inmediatamente tenemos que el dominio de T es distinto de todo L2 de R. Pues por ejemplo, podemos pensar en la función X de T igual a 1 entre T
con t mayor o igual a 1, ¿ok? Y 0 para t menor a 0. Esta función pertenece a L2 de R, pero al ser multiplicada por t, ya no está, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, X no está en el dominio. ¿Sale? Bien, vamos a demostrar que T no es acotado. T no es un operador acotado. ¿Sale? ¿Ok? Este ejemplo se los doy. Este ejemplo hay que trabajarlo bastantito, no es simple. Pero en parte se los doy. Ya tiene un ejemplo de un operador no acotado, no trivial, que es la derivada sobre H01. Este es otro, que no es trivial. Uno puede buscarse operadores no acotados, hay trivialones en los espacios L en P minúscula, y seguro lo han hecho en análisis 1, 2. No diría triviales, sino que no son trascendentes, no son ejemplos trascendentes. El que yo les di el último, la derivada, y este ejemplo son muy importantes. De hecho, este ejemplo es un caso particular del siguiente ejemplo. Vamos a probar que no es acotado. Entonces vamos a tomar la sucesión xn de t igual a 1 cuando t es mayor o igual a n y menor que n más 1, y 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces esta sucesión como que va avanzando, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la norma de xn? La norma en L2. La norma en L2 de R, ¿quién va a ser? Pues va a ser unitaria, ¿no? Se calcula fácilmente. La norma es unitaria. ¿Quién es t de xn? Hay que calcularlo. Hay que calcular t de xn. Entonces, t de xn al cuadrado en L2 de R, pues esto es la integral de n a n más 1 de t cuadrada respecto de t. ¿Sale? ¿Ok? Porque t por xn, pues en este intervalo nada más. Al cuadrado es t cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es igual a t al cubo sobre 3 de n a n más 1. Y esto es igual a 1/3 de n más 1 al cubo menos n al cubo. Ahí, como pueden ver, se van a ir un par de cubos, ¿no? Entonces esto a fin de cuentas les va a quedar 1/3 de 3n cuadrada, ¿ok? Más 3n más 1. Y obviamente esto es mayor que n. Eso es mayor que n, y de hecho que n al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que entonces t de xn en L2 de R sobre la norma de xn en L2 de R, esto pues es mayor que n. Ahí le pueden poner n cuadrado o n. ¿Sí? Es mayor que n cuadrado. Y ya estuvo, ¿no? Eso me dice que por lo tanto t no es continuo. Como pueden ver, aquí verifiqué la continuidad directamente, la falta de continuidad más bien directamente, sin utilizar este resultado que dice
que el operador T será continuo si solo si la norma T es equivalente a la norma en el espacio de Hilbert restringido al dominio. Sin ese lo usé para H01, pero también en el caso del operador derivada sobre H01 también lo verificamos directamente. Les dije, pues, es lo mismo, ajá, nada más lo mismo, ¿ok? Entonces esto no es continuo, ¿va? Es decir, el supremo de esto no es menor o igual que una constante. No es continuo, no es un operador continuo. Entonces ahí tienen otro ejemplo. ¿Ah? Tienen otro ejemplo de un operador no trivial. Ya verán más adelante por qué no es trivial este operador, que no es continuo, ¿sí? Vamos a generalizarlo un poco, bastantito de hecho, este caso del operador. Este se llama operador multiplicación, por obvias razones. Te dan una función y estás multiplicando por ella. Ok. Entonces, este es el ejemplo 3. Vamos a trabajarlo bastante. Hay bastante que trabajar, de hecho. Sea M contenido en Rn, ¿sí? Un conjunto medible. Por eso le puse M. Un conjunto de medible y G que va de M a los complejos, una función medible, una función medible sobre M. ¿Ok? Entonces, el operador maximal, así le llaman algunos libros, de multiplicación por G sobre L2 de M está definido por el dominio de T, son todas las F en L2 de M, tal que G por F está en L2 de M. Ajá. Y T de F es G por F. Ajá. Para F en el dominio de T. ¿Ok? Nótese que el dominio de T es un subespacio de L2. Entonces, usualmente, si se acuerdan, yo usualmente denoto L2 de omega, L2 de R. Aquí le puse M porque yo les había dicho omega para mí siempre es un abierto. Y aquí M en sí no es abierto, es un medible nada más, ¿no? Igualmente pueden definir los espacios LP. ¿Por qué lo defino así? Bueno, de entrada es porque ya estoy generalizando bastante. Ajá. Vamos a ver que hay relaciones, hay condiciones en M y G que hay que pedir para que el operador T, este operador que le llaman de multiplicación, operador maximal de multiplicación, hay condiciones para que este operador tenga las propiedades que queremos. Ajá. Por ejemplo, que, eso lo vamos a ver más adelante, que si existe el adjunto, ¿quién es el adjunto? Que no es acotado, que si es acotado, ¿qué le vamos a pedir? En el ejemplo pasado, yo definí T, pero sobre L2 de R. Si a ustedes se les ocurriera definir ese operador, o sea, quedamos que T de X era T por X.
Si a ustedes se les ocurre definir este operador, pero sobre un dominio contenido en L2 de algún intervalo AB, acotado, vamos a ponerle así, AB, algún intervalo acotado. Si a ustedes se les ocurre definirlo así, entonces T es continuo, T es acotado. Ajá. Ahí sí es cierto, señores. ¿Ok? En ese caso sí resulta ser cierto. ¿Ok? Hagan la cuentita. En ese caso, el contraejemplo que yo produje, esta sucesión que va como pum, 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 avanzando, ¿ok? Como código Morse, pum, pum, así, esa sucesión ya no la pueden construir, ¿no? Porque el intervalo pues está acotado, ¿va? Entonces, sobre intervalos acotados cambia sus propiedades. Entonces, aquí, eso mismo les estoy diciendo, por eso estoy diciendo, pues sea M un medible, en general un medible, ¿ok? Sea M un medible y vamos a trabajar con este operador, ¿ok? Tiene propiedades interesantes, como la proposición 1 lo indica. Proposición 1. El dominio de T es dentro. En L2 me refiero. Ajá. En L2 de M. ¿Ok? Bueno, fíjense. Demostración. Para cada n que pertenece a los naturales, sea Mn el conjunto de todas las x en M, tales que g de x en módulo es menor o igual a n de entrada. Ajá. Bueno, entonces Mn está contenido en Mn más 1, ¿están de acuerdo con eso? ¿No? Y además, la unión de los Mn de n igual a 1 a infinito me da M. ¿Ok? ¿Sale? Mucho ojo. Eso en particular es por la definición. Claramente la unión está contenida en M. Ahora, ¿por qué es que M está contenido en la unión? Pues eso quiere decir que si yo me agarro X en M, entonces yo puedo encontrar un valor de N suficientemente grande con esta propiedad. ¿Ok? Con esa propiedad. Bueno, eso es gracias a la función. La estoy definiendo, o más bien no la estoy definiendo sobre valores extendidos. Acuérdense que cuando uno habla de funciones medibles, uno puede definirlas sobre R extendido con el infinito y menos infinito pegados, ¿ok? Sobre C extendido, que viene a ser R extendido cruz y R extendido. Ajá. No. Nuestras funciones no están tomando valores infinitos. Ajá. Entonces, si M es un conjunto donde la G está definida, entonces G de X pertenece a R, ¿ok? Y yo le puedo encontrar un valor natural suficientemente grande que le pegue. Entonces esta unión se da. Eso es gracias a que estoy definiéndola sin valores extendidos. Ajá. Bueno, entonces eso es de entrada. Ahora fíjense. Notemos que para cada f en L2 de M, la función
de m, le ponemos, igual a la función característica de m sub m, de este. Ajá. La función característica por f está en el dominio de t. ¿Ok? Vamos a probarlo. Perfecto. Déjenme ver la cámara. ¿Qué tal va? Ok, vamos bien. Ok, entonces, la integral sobre m, para ver que está en el dominio de t, hay que multiplicarla por g y ver que eso está en L2, ¿no? Entonces, g por fm módulo al cuadrado respecto de x, pues esto es la integral sobre m, ¿ok? De g, y escribo la definición, la función característica de f al cuadrado de x, este está acá, y esto es por lo tanto la definición de la integral sobre mm de g por f al cuadrado de x. Nada más que sobre mm, g está dominada por m, por la integral de f cuadrada de x, que a fin de cuentas es menor o igual que m por la integral sobre m mayúscula de f cuadrada de x, lo cual es un número finito para toda m. Entonces, para cada m, esto está en el dominio de t. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, además, recuerden, hay que probar que es denso. Para probar que un conjunto es denso, pues primero hay que mostrar, ¿no? O sea, si esta es mi proposición a aproximación, pues hay que probar que la aproximación está en el dominio. ¿Ok? Vamos a probar que aproxima la f. Entonces, además, fm converge a f en L2 de m. ¿Ok? Entonces, para probar esto, pues sea x que pertenece a m. Entonces, existe m0 en los naturales, tal que para toda m mayor o igual a m0, tengo que fm de x menos f de x en módulo vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿No? Por esta propiedad, ¿sí? O sea, eventualmente, si aquí está m, aquí están los mm's. Vean que son crecientes, digamos, en esa propiedad de crecimiento en respecto a la contención. Entonces, si tú te agarras un x, pues existe un mm que lo contiene según mis propiedades. ¿Ok? Según mis propiedades. Y entonces, ¿cuánto vale fm en ese evaluado en ese x? Pues por definición va a valer f. F de x. Entonces eso es 0. ¿Ok?
¿Qué me está diciendo esto? Bueno, por lo tanto, tienes que Fm de x converge a f de x en casi todo punto x en m, y de hecho es en todo x en m. En todo x en m. Pero ya saben que para convergencia dominada, nada más necesito la convergencia en casi todo punto. ¿Ok? Bien, también tengo que Fm al cuadrado pues es menor o igual que F al cuadrado. ¿Ok? Ahora, entonces, esta sucesión Fm de x menos f de x es menor o igual y pónganle así por un momento, esto es menor o igual que Fm de x más f de x, que es menor o igual que 2 veces, y aquí me faltó el x, f de x. Entonces al cuadrado, esto está en L1 de m, ¿sí o no? Eso está en L1 de m. Entonces, esta sucesión converge puntualmente y está dominada por una función en L1, ¿ok? Entonces, el teorema de convergencia dominada, ¿ok?, asegura que el límite cuando m tiende a infinito de la integral sobre m de fm de x menos f de x al cuadrado de x vale 0. Entonces, como pueden ver, el dominio de T es denso. ¿Cómo ven eso? Que ni se lo imaginaban, porque se ve que es como un dominio muy estricto, ¿no? Es un dominio como muy, como lo vimos antes, pues no es todo L2, definitivamente, pero es denso, increíblemente es denso. ¿Sí? ¿Ok? Vamos con la siguiente proposición. Proposición 2. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Ok? Inciso A. El rango de T es denso. ¿Ok? Inciso B. La función g de x es distinta de 0 en casi todo punto x en m. Y C.
T es inyectivo. ¿Sale? Las tres proposiciones son equivalentes. ¿Va? Además, si alguna de las afirmaciones se satisface, entonces T a la menos 1, el inverso, es el operador multiplicación, ¿ok? Definido por la función es decir, la función por la que se está multiplicando, por la función que le ponemos g1 de x igual a 1 entre g de x para todo x en m, tal que g de x es distinto de 0 y 0 para todo x en m, tal que g de x vale 0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ah? Acuérdense, fíjense, T es inyectivo, acuérdense, cuando hablo de inyectividad y calculo el inverso, digo existe el inverso, es inyectivo, eso implica la existencia del inverso. Ustedes pueden decir, pero es que falta que sea sobre. Acuérdense, cuando yo digo esto en esta teoría, estamos hablando que inyectividad T se refiere a el mapeo T, ¿ok?, de su dominio en su rango. Cualquier mapeo restringido a su rango es sobre. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. ¿Ok? Déjenme ver si se ve bien la última parte. Creo que sí. ¿Ok? Entonces, obviamente como que hay relación, ¿no? Que esto sea distinto de 0 en casi todo punto, pues te dice, bueno, puedes definir 1 entre el inverso aditivo, 1 entre g. Ajá, en casi todo punto lo puedes definir bien. ¿Sí? Y los puntos donde suceda, pues nada más los mandas al 0, es todo. Total, es un conjunto de medidas 0, no pasa nada. ¿Sí? Pues vamos a probar que A implica B.